que te ayuda a terminar tu proyecto de titulación. Durante 10 años hemos conformado una comunidad de tesistas en más de 12 países. 70% de las y los tesicafecistas que cumplen con nuestro método se logran titular y el día de hoy se encuentran en posgrados de excelencia. Hacemos uso de nuestro método 5.0, que implica el uso ético de inteligencia artificial en la investigación, un asesoramiento y acompañamiento situado con un equipo multi y transdisciplinario, acceso a un aula virtual exclusiva, talleres con especialistas y acompañamiento psicoemocional. Además, contamos con seminarios, tesicamps, talleres de acceso libre, capacitaciones, libros y más. Anímate a formar parte de nuestros grupos, pregunta por nuestros planes y con gusto te atenderemos y orientaremos para que juntos hagamos más que una tesis. ¿Qué es Tesicafé? Nosotros somos una institución que te ayuda a terminar tu proyecto de titulación. Durante 10 años hemos conformado una comunidad de tesistas en más de 12 países. 70% de las y los tesicafecistas que cumplen con nuestro método se logran titular y el día de hoy se encuentran en posgrados de excelencia. Hacemos uso de nuestro método 5.0, que implica el uso ético de inteligencia artificial en la investigación, un asesoramiento y acompañamiento situado con un equipo multi y transdisciplinario, acceso a un aula virtual exclusiva, talleres con especialistas y acompañamiento psicoemocional. Además, contamos con seminarios, tesicamps, talleres de acceso libre, capacitaciones, libros y más. Anímate a formar parte de nuestros grupos, pregunta por nuestros planes y con gusto te atenderemos y orientaremos para que juntos hagamos más que una tesis. ¿Qué es Tesicafé? Nosotros somos ¿Qué es Tesicafé? Nosotros somos una institución que te ayuda a terminar tu proyecto de titulación. Durante 10 años hemos conformado una comunidad de tesistas en más de 12 países. 70% de las y los tesicafecistas que cumplen con nuestro método se logran titular y el día de hoy se encuentran en posgrados de excelencia. Hacemos uso de nuestro método 5.0, que implica el uso ético de inteligencia artificial en la investigación, un asesoramiento y acompañamiento situado con un equipo multi y transdisciplinario, acceso a un aula virtual exclusiva, talleres con especialistas y acompañamiento psicoemocional. Además, contamos con seminarios, tesicamps, talleres de acceso libre, capacitaciones, libros y más. Anímate a formar parte de nuestros grupos, pregunta por nuestros planes y con gusto te atenderemos y orientaremos para que juntos hagamos más que una tesis. Buenas tardes. Justo esta noche nos encontramos en la siguiente sesión del webinar, donde vamos a estar abordando el tema de cuándo la IA se vuelve un problema, plagio y adicción en la tesis. Me presento, soy Arles Morales, estoy en parte del equipo de Tesis y Café y aparte me acompañan aquí lo que el doctor candidato Ángel Pasarán, que es parte de la comunidad de Tesis y Café, al igual que el profesor maestrante Enrique Martínez. El propósito de esta sesión es abordar cómo el uso de la IA puede ser tanto una aliada en un riesgo si no se emplea con criterios éticos y conciencia crítica. Entonces, en este episodio vamos a estar dialogando sobre los peligros comunes al utilizar la IA en procesos de investigación, ya sea desde el plagio académico hasta la dependencia tecnológica, ¿no?
Por ende, me gustaría presentarles a nuestros dos ponentes del día de hoy. Por un lado, voy a empezar con el doctor candidato Ángel Pesarán. Él es profesional con una formación multidisciplinaria que integra un doctorado en finanzas y empresa por el CECIJUC, tesis en curso, un MBA por el TEC Milenio y una licenciatura de comercio exterior por el ICES. Cuenta con una experiencia práctica como glosador en el sector aduanal, lo que le proporciona un profundo conocimiento operativo del comercio global. Es un entusiasta del aprendizaje continuo, habiendo diversificado su expertise con especializaciones con logística, administración de proyectos, herramientas digitales e inteligencia artificial. Su objetivo es aplicar una visión integral para impulsar la eficiencia, la innovación y estrategia financiera en las operaciones de comercio internacional y cadena de suministro. También le doy la bienvenida al maestrante Enrique Martínez, que especializa en comunicación por la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en los consumos culturales y las culturas digitales. También ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha colaborado en la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, promoviendo los derechos de autor y en revistas digitales como El Rizango y el Empoli. Por otro lado, también eh, ha publicado artículos de divulgación sobre cultura y tecnología y recientemente participó como ponente en el taller de verano La IA, la IA Pronteo, Asistentes de GPT y Visualización de Datos Digitales, organizado por el SAGE de la UNAM. Por ello, le doy la bienvenida a nuestros dos ponentes el día de hoy. Bienvenidos. No sé si gustan decir algo antes de empezar. Y pues bueno, muchas gracias, agradecido con la comunidad de Tesi Café y pues de nueva cuenta aquí mirarnos en este espacio. No había tenido la oportunidad, pero bueno, siempre hay un inicio, una primera vez y pues aquí estamos en lo que podamos aportar. Gracias. Yo también agradezco a la comunidad de Café y a quienes están detrás de este proyecto por invitarme. Y es un gusto estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, sean bienvenidos y vamos a ir teniendo un diálogo fructífero. Como ambos justamente ya han tenido más este contacto con la inteligencia artificial, me gustaría que empezáramos con una pequeña dinámica que va a ser una baraja de preguntas. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a pasar las preguntas y van a irse turnando uno con uno. Y para contestarlas, tienen un minutito para contestarlas. Y si ustedes quieren también, si no les toca esa pregunta, pero quisieran aportar algo en ella, adelante pueden hacerlo, ¿sí? Sí. Entonces voy a iniciar. ¿Alguno de ustedes quisiera iniciar o vamos así en orden? Si quieres, yo puedo iniciar, Arles. Ok, entonces vamos con la primera pregunta y es esta. ¿Sientes que la inteligencia artificial te está ayudando a pensar mejor o simplemente a producir más rápido? Ok, pienso que ambas, ¿no? O sea, por un lado, sí reduce muchos tiempos. O sea, cosas que eran muy manuales, muy técnicas, la ya te lo permite hacer rápido, ¿no? O sea, citar, hacer algunos análisis, buscar bibliografía, mejorar la redacción. O sea, son cosas que regularmente se asociaban con talacha, ¿no? O sea, y es de poco a poco y que consume mucho tiempo. Pero también siento que si lo sabes usar éticamente, de una manera profunda, sí te puede ayudar a pensar mejor, sobre todo a partir de estas opciones de pensamiento, ¿no? O sea, en donde puedes ver el recorrido el razonamiento de la herramienta, ¿no? Como hace Perplexity, como también ya ha incorporado ChatGPT, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, uno puede retomar ese tipo de razonamientos y entender qué es lo que estaba dejando fuera. Y me parece que, por un lado, sí han sido los dos, y eso. Gracias, muchas gracias. Y Ángel, perdón, ya pasé tu pregunta, pero te la leo. Eh, si mañana te quitan el acceso a todas las inteligencias artificiales que usas, ¿podrías mantener el mismo nivel de productividad académica y profesional? Definitivamente sí es una bomba eso, porque hoy por hoy sí en el proceso que estoy. Sí, es de mucho uso de la IA, más que nada para buscar cierta información que requiero. Considero que no sería
sustituida muy pronto, expeditamente, ya que me estoy acostumbrando más a hacer estas búsquedas digitales a través de la IA y muy poco he dejado de lado lo que viene siendo aquella búsqueda manual. Se me ha hecho más tanto que sí me haría exhaustivo el trabajo, ya que pues la IA me ha facilitado los procesos eh, eh, en demasía. Eh, pues si en una palabra te podría decir, pues yo supongo que no podría mantener el mismo nivel de productividad académica y profesional, dado que el grado de dependencia hasta el momento, pues sí lo uso de diario, ¿no? Y no nada más en lo que es en mi tesis, lo uso incluso para lo que es mis tareas del día a día como profesional. Claro, sí, ya tiene un uso más integral, ¿no? Igual, profe Enrique, si quiere decir algo, y si no, pasamos a la siguiente. Pasemos al siguiente. Ok, si tuvieras que elegir la IA entre estas, ¿la IA te aporta más tiempo, ideas o precisión? ¿Cuál elegirías? Tiempo. O sea, creo que el tiempo Sí, es valioso y creo que definitivamente no todo es la tesis y no todo es el trabajo académico. Personalmente busco complementarlo, ¿no? Y equilibrarlo con otras esferas de mi vida. Y creo que el uso de IA, sobre todo es eso. O sea, esa es la gran apuesta que te da muchísimo tiempo. Y creo yo que si sabemos utilizarlo correctamente, eh, puede profundizar y hacer más precisas nuestras ideas y también darnos muchísimo más tiempo en nuestras vidas para dedicarlo, no sé, a amigos, familia, hobbies, que creo que es al menos parte fundamental de mi búsqueda de vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro. esa sería mi respuesta. Ok, muchísimas gracias. Y pasamos con la última. Ángel, ¿qué cambios positivos y negativos has observado en tu actividad académica profesional desde que usas la IA? Pues definitivamente ha sido más cambios positivos en la manera en que desde que conocí la IA, incluso fue por un curso aquí de Tesis Café, yo no conocía nada de esto, lo escuchaba que lo mencionaban, no era de mi dominio, no es que no fuera de mi interés, simplemente no había interactuado con ello. Entonces, en un curso que hubo aquí por ahí del julio del 2023, que con el profe Lugo, que nos enseñó todas estas herramientas, en ese tiempo pues vimos como cinco, me parece. Y de la que más me permeó fue pues el uso de ChatGPT, que yo considero o creo que a lo mejor todos empezamos con ella, ¿no? De ahí no la, y como una base, ¿no? Y de ahí ya Sí. fuimos experimentando otras de acuerdo a las necesidades y, y especificaciones de cada proceso o las especialidades de cada IA. Considero que positivos, ya pues como se comenta, pues me ha ahorrado mucho tiempo. Ese tiempo lo puedo distribuir un poco más con mis actividades o roles que tenga. Como cambios negativos, pues bueno, no podría decir que no los hay, dado que pues hay un debate, ¿no? Sobre el uso de la IA, de lo que genera a lo que es el cambio al calentamiento global, ¿no? He estado leyendo que dice que pues la IA, el uso de IA hace que las computadoras consuman más energía y esta energía viene de ciertos combustibles. Entonces, pues bueno, son más cambios positivos los que yo les veo. Me quiero enfocar más en ellos que en pensar en lo negativo que podamos estar haciendo, no dejándolo de lado, simplemente haciendo un uso correcto de la IA en los tiempos que así se requiere. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y con esto justamente me gustaría pasar ya a, no, a nuestro bloque que nos concierne. Ya un poquito hablamos de justamente sus usos, pero también me gustaría hablar también del plagio y el académico y la adicción a la IA. Por ello me gustaría rescatar algo que dicen dos autores. Dariel Díaz menciona, la IA generativa facilita nuevas formas sofisticadas de cometer plagio, haciéndolo más fácil y tentador. Abraham Lira menciona que la dependencia excesiva a estas herramientas puede limitar el pensamiento crítico, delegando procesos de análisis y reflexión a la máquina.
Por ello, me gustaría que reflexionáramos un poquito qué riesgos implica el usar la IA sin tener criterios claros sobre ello, cuál sería el límite entre la eficiencia y la dependencia excesiva a esta, por ejemplo, hablando un poco desde su experiencia como tesista o como profesores, cuándo la IA deja de ser una herramienta y se convierte en una muleta académica, y cuál sería la importancia de los antiplagios si la tienen en el proceso tesístico y si son confiables. Les doy 3 minutitos para que me puedan como responder un poquito. ¿Te parece si empezamos contigo, Ángel? Correcto, muy bien. Ok. Este, bueno, sobre lo que comenta de que si es adictiva, puede llegar a serlo cuando ante una necesidad que cubre, tú lo veas como tu fuente primordial o te sientas más en esa necesidad de usarlo, llámese por no agarrar un libro, ir a la biblioteca o investigar justamente lo que le he comentado, ¿no? Sí, sí es adictiva, dado en la mayoría de tú vas iterando con estas IAs y vas buscando o vas obteniendo los resultados que tú buscas. Entonces, considero que sí puede ser, pero para ello, como se nos ha hecho hincapié, ¿no? Que el uso ético de la IA con un sentido crítico, dado que a veces pues no te tomes como fiable o como correcto todo aquello que nos muestra. Lo que sí se nos ha inculcado en estos cursos y seminarios, de los cuales pues he estado participando, es de que vayamos a la fuente, a esas bases, a eso, a buscar si esa información primero que nada existe, porque a veces pues la IA puede divagar. Entonces, partiendo de ahí, pues tú te apropias de lo que para ti consideras a tu expertise o a lo que buscas es una información confiable. Sobre ello, pues te apropias de ese conocimiento para lo que lo estés ocupando y entonces, pues prácticamente sería una manera crítica y reflexiva sobre el uso de la IA. Sobre lo... ¿Sí me puedes repetir cuál es la tercera pregunta? Bueno, sí, por ejemplo, los antiplagio, si es que tienen alguna importancia dentro del proceso tesístico, llegan a ser confiables. Ah, ok, bueno. Afortunadamente estuve en el TESICAM pasado, en el 4.0, y vimos esa parte. Entonces, en lo que yo recuerdo, pues los antiplagios, pues dentro de lo que miden cuantitativamente era el porcentaje de similitudes y el de detección de IA. Creo que se hace más énfasis en lo que corresponde al porcentaje de similitudes, dado que pues ahí es donde uno puede cometer el error, pero esos errores derivan de a veces no de que lo hagas con un dolo, ¿no? Puede ser que a veces que no hayas citado correctamente, que no hayas declarado aquello de lo que te apropiaste o simplemente te autocitaste pensando que pues en el ir y venir de esa reflexión o esa redacción, pues lo hayas hecho. Entonces considero que su uso ahorita pues no es que no sea opcional, simplemente de que es un requisito por parte de las universidades en donde se debe de cumplir de acuerdo al reglamento de grados y titular de la universidad en la que yo estoy, pues sí se le da, lo acabo de averiguar, ¿verdad? Que sí se le da sí se le da importancia. Desconozco, no he llegado a ese punto. No sé si en el informe, no sé qué, para empezar, no sé qué antiplagio puedan usar o el que es el con el que trabajen, pero de acuerdo a lo que nos han dicho, pues no basta solamente en confiar en ese reporte. Hay que hacer un uso o la persona el asesor que revise ese informe o ese reporte, pues ir con él de la mano para Claro, que nos pueda decir si todo es un porcentaje de similitud o lo que te pueda detectar de IA sea realmente algo que generó la IA o simplemente pues algo que alucinó. claro. Correcto. Muchísimas gracias. Y bueno, Enrique, ¿te puedo dar la palabra, por favor?
Sí, a mí me parece que la IA sí puede tener esa limitante, ¿no? O sea, como el hecho de no propiciar un pensamiento crítico y más bien un pensamiento como repetitivo, ¿no? O sea, poco reflexivo. O sea, me parece que sí, pero tiene que ver sobre todo con cómo nos apropiamos de la herramienta, ¿no? O sea, creo que hay una gran diferencia en pedirle como instrucción a ChatGPT, por ejemplo, hazme una tesis específico, con contexto, con roles, con indicaciones súper claras, ¿no? De qué es lo que se tiene que hacer, con aclaraciones, con enfoques, con paradigmas. Y esto nos sitúa en otro nivel de apropiación, ¿no? Y creo que esa es la clave a la hora de pensar en la IA en relación con las habilidades tecnológicas y el uso para entornos educativos. O sea, mientras más el estudiante se apropia de esas herramientas y las sepa usar de esta forma, ¿no? O sea, de una forma hiper detallada para complementar su proceso de análisis y no para sustituirlo, creo que ahí podemos creo que ahí se abre una gran ventana para el uso, ¿no? de la IA. Ahora, con respecto al antiplagio, hay que entender que la IA, específicamente en relación con el antiplagio, funciona a partir de porcentajes. Es decir, si tú tienes un prompt muy sencillo, ¿no? Hazme una tesis, es más probable que otros usuarios también utilicen ese prompt y entonces es más probable que el resultado sea similar. Y cuando uno lo utiliza por una tesis y pasa por el antiplagio registra el texto y se queda ahí para siempre. Entonces, cuando alguien más, haciendo uso del mismo prompt y del mismo resultado, eh, evalúa su propio trabajo, le va a arrojar plagio. Entonces, me parece muy interesante que a partir de ventajas de plagio, lo cual no quiere decir que hagamos un prompt súper complicado y copiemos y peguemos, sino más bien que en el mismo proceso reflexivo entendamos que ese prompt es menos probable que se use y que a su vez entendamos cuáles son las limitaciones, los alcances de aquello que la IA arrojó como respuesta y entonces utilizarlo a nuestro favor. O sea, me parece que esa cuestión, porque además el antiplagio una cosa es, como bien decía el profe Ángel, el porcentaje de similitud con otros trabajos y otra parte es el porcentaje de similitud de IA. Entonces, no, si plagiar no es exactamente usar la IA, ¿no? O sea, ya se marca una diferencia, pero también nos invita a repensar esto en qué consideramos plagio, ¿no? Si lo consideramos solo copiar trabajos de otros o también consideramos que la IA es plagio, ¿no? Entonces, eso, Arles. Claro, muchísimas gracias a los dos. Creo que aquí podemos rescatar mucho esta parte de seguirnos formando y alfabetizarnos un poco en torno a lo que es la inteligencia artificial, porque no solo es, digamos, darle un primer uso, sino que empezar a comprender la parte o la dimensión técnica que hay detrás de ello, ¿no? Entonces, por lo mismo, es que me gustaría, antes de irnos a cortinilla, hacer dos preguntas, tanto para nuestro público y de tu trabajo académico, pero tú comprendes y defiendes el contenido, ¿sería legítimo firmarlo como tuyo? Y la segunda es, ¿hasta qué punto crees que la IA está formando o transformando tu criterio, pensamiento o decisiones sin que te des cuenta? Esto tal vez ahorita más adelante nuestros ponentes nos lo puedan retomar un poquito, pero con ello me gustaría dejar como pie a estas pequeñas reflexiones y bueno, eso por un lado. En el momento en que volvamos, vamos a retomar con la segunda parte, que ya sería el enfoque con el uso crítico y ético. ¿Sí? No hay mayor alegría para un asesor de tesis que recibir un diagnóstico así. Una tesis que solo tiene 2% de similitud en patrones de similitudes y diferencias con otros trabajos, mal conocido como antiplagio. Como ya hemos visto en otros TikToks, te va diciendo cuáles son las sospechas e inclusive este 2% podría bajar. Una de las claves que te puedo comentar que hicimos junto a esta colega es primero ser muy éticos dentro de el tratamiento de la información, guardar cada cita y posteriormente saber qué es la reflexión de algo que no te pertenece, declarar el uso ético de inteligencia artificial. Y ahí tengo una clave fundamental. Antes de mandar el trabajo hicimos una revisión rigurosa
Y para eso se necesita echar mano de todo el conocimiento que tienes de redacción académica, citas en APA y reflexividad. En este mismo aspecto, hicimos antes de la revisión final que pasa por Turnitin una prueba con softwares como Compilatio y el resultado tú lo viste. De verdad se siente muy chido porque esa tesis va camino a la titulación. Somos Tesicafé y también hoy, por cierto, se tituló otro colega, vengo de su examen profesional, pero eso es otra historia. Felicidades a la tesista ya, y también a Pedro, que fue hoy su examen de titulación. Pronto un story time sobre esto. Una parte del webinar y para ello me gustaría antes de empezar leerles algunos comentarios de las personas que ya nos acompañan. Por un lado, Ángel nos dice, saludos, qué bonito quedó la dinámica del inicio. Ay, me dio curiosidad, ¿cuál fue la primera herramienta de IA que empezaron a usar y cuál fue su finalidad? Por otro lado, Analí Herrera González nos dice, la IA ayuda a quitar la parte manual e investigaciones, nos ayuda a poder llegar más rápido al análisis y a tomar mejores decisiones. Abraham Lira dice, el pensamiento crítico y la creatividad no se automatiza, el factor humano es clave. Coincide en la importancia de la alfabetización crítica. Saludos. Y Yareni Lomeli Figueroa Chávez menciona, ¿cuáles son las mejores? Con ello, no sé si nuestros ponentes nos puedan más adelantito mencionar justamente alguna de estas partes. Y cuál fue la primera herramienta de IA que empezaron a usar y cuáles son las mejores páginas para realizar plagio o porcentaje de IA. Si quieres puedo responder yo, Arlen, ¿está bien? Claro, gracias. Yo me acuerdo perfectamente cuál fue la primera vez que utilicé ChatGPT, que fue la primera IA que empleé. Y me acuerdo que estaba colaborando en la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas. Y a mí, estaban remodelando la página de internet en ese entonces y una de las tareas era realizar breves resúmenes, ¿no? de vida de cada uno de los pintores que pertenecían a la sociedad. Y entonces yo le pedí a ChatGPT que me, tal cual, ¿no? O sea, ocupa una semblanza de Frida Kahlo, por ejemplo. Y claramente me dio muchos datos erróneos y lo terminé haciendo yo manual, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente que esa fue una de las primeras. Y respecto a los antiplagios, pues me parece que los más consolidados siguen siendo aquellos de paga institucionales, ¿no? Como Turnitin, como Authenticate o Compilatio, porque muchos de otros, o sea, no porque sean 100% efectivos, pero porque hay un tratamiento aún más preciso, ¿no? de la información. Otros antiplagios, por ejemplo, Plagiarism, que es de estos de internet que cualquiera puede usar, es un poco más difícil porque hay menos presupuesto, hay menos dinero, el algoritmo está algo mal diseñado, entonces los resultados no siempre son coincidentes y eso. Entonces, diría que sí, todavía los institucionales, los que usan las universidades y como grandes, prestigiosas, ¿no? eh, son los que funcionan y eso ni tanto. Claro. Muchísimas gracias. Ángel, no sé si quisieras agregar un poquito algo más antes de continuar o quieres que ya pasemos directamente. Ok, bueno, agregando sobre cuál fue una de las primeras IAs que utilizamos, pues bueno, cabe recalcar que ya lo había comentado en un curso ahí por el julio del 2023 aquí en Tesicafé. Como tal, se nos enseñó el uso de ChatGPT. De un inicio yo ya había escuchado que lo mencionaban en las noticias, pero a mí ya no me tocó usar, o sea, hacer uso autodidacta de él. Simplemente lo escuchaba, pero pues no le hacía no le hacía caso, hasta que ya en unos ejercicios que aquí con el profe Lugo, pues me despertó esa necesidad de querer saber más de cómo usarlo. Entonces lo que sí primero hice fue preguntarle algunas cosas de mi trabajo. Entonces me centré en ello, lo vi como una fuente de información interminable y lo primero que usé es para mi trabajo. Eh, Me apropié de él, claro que sí. eh, Hasta la fecha lo ocupo casi en el día a día. No puedo decir que trabajo con las inteligencias artificiales más allá de lo que esté haciendo como investigadora en la tesis,
Y pues bueno, sobre los antiplagios, en su momento, por ahí del año pasado, me parece, estaba en un curso de herramientas digitales y no sé cómo le hice, pero compré una cuenta de Turnitin, nada más para saber qué era. Entonces, porque pues yo sabía que no había nadie que me enseñara a usarlo. Entonces, pues la compré. Una cuenta compartida, esas de las que son de acceso, pues, accesibles al costo. Y subí algunos trabajos. La verdad, vi como a lo que yo le entendía ahí, pues decía, compré la cuenta de alumno porque también está la de profesor. Creo que la cuenta de profesor es más detallada, ¿no? En lo que yo vi en la cuenta de alumno, pues sale ese tipo de porcentaje de similitud y de detector de IA y otras cositas más por ahí que decía de lenguaje, idioma y otras cosas. No la entendí mucho, puesto que pues nada más la compré por tenerla, pero pues más allá. Aquí pues en Tesicafé, en el Tesicam pasado, pues nos enseñaron lo que es el compilatio, que según entiendo es el que usa, uno de los dos que usa la UNAM, y pues sobre ello puedo opinar que pues se hicieron unos ejemplos, una revisión, nos ilustraron cómo funciona y pues bueno, ya te da un panorama para los otros que no estamos revisando continuamente ello, de cómo funciona esto y cómo puedes, al menos cuando te toque a ti que te lo revisen, si usan este programa, pues tener ese conocimiento de qué es lo que te van a decir, ¿no? No quedarte nada más con que te digan, pues tienes cierto porcentaje y pues ya decir, ah, bueno, no, simplemente tener ese análisis crítico de cómo poder defender y sustentar tu trabajo. Muchas gracias. Creo que aquí podemos ir ya viendo como algunas pistas de, sí, como que nos acercamos a la IA un poquito por curiosidad y para resolver algunas situaciones o tareas que, como ya lo mencioné en los comentarios, un poquito son más manuales, pero al final es la creatividad y el pensamiento crítico lo que nos va a ir orientando para ya sea la toma de decisiones o para ir desarrollando nuestra propia postura, ¿no? Frente a la IA. Entonces, por eso me gustaría hacer como otra pequeña dinámica, como una pregunta introductoria hacia lo que es el uso ético de la IA. Entonces voy a girar esta ruleta, va a salir una pregunta y así rápidamente si me pueden responder en torno a ello. ¿Les parece si primero esta vez empezamos con Enrique y luego con Ángel? Correcto. Ok, Bien, entonces dice, ¿qué sesgos has identificado en los resultados que te devuelve la IA? ok, sobre todo cuando busco datos muy específicos, o sea, sé que son cosas que no se van a encontrar tan fácil en internet, ¿no? O sea, y sobre todo con prompts muy básicos. O sea, en cuanto yo hago más complejo el prompt, es más probable que me salgan resultados mejores. Entonces, he identificado, por ejemplo, ese sesgo y otro sesgo también que he identificado es en la redacción. O sea, cuando yo le pido mejorar, a veces lo de promptear, ¿no? Y ya no quiero hacer prompts complejos, simplemente digo, mejora tal párrafo. Y siento que me lo deja igual. Entonces, sí me obliga a tener que hacer el prompt mucho más detallado para tener resultados mejores. Entonces, sí, sobre todo eso. Claro, el proceso de tallerear y tener todo Ujú. el tiempo, ¿no? Ángel, ¿quisieras agregar algo, por favor? Pues como ya lo comentó, es necesario hacer en estos prompts pasar de lo genérico a lo especializado. Por especializado decir más que nada estas instrucciones claras y delimitantes sobre lo que quieres y no investigar. Y pues sí, me ha pasado que en cuanto más general, pues más amplio, ¿no? Entonces, ahí al detallarlo un poquito más con las limitaciones que tú necesitas o requieres, pues te da esos resultados más específicos sobre la búsqueda que haces. Claro, muchísimas gracias. Creo que esta parte que comentan es bastante importante, desde cómo vamos construyendo nuestros prompts, vamos a ir justamente definiendo desde qué postura vamos a estar trabajando, ¿no? Con la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, me gustaría que pasáramos ya directamente al último bloque y con ellos si pueden como ir comentando un poquito de sus reflexiones finales. Y es el uso de la IA en academia solo de prohibiciones o políticas institucionales, sino la conciencia crítica y la alfabetización digital y metodológica. Esto lo dice Gallent en 2023,
por lo que promueve desarrollar marcos normativos y competencias metodológicas que permitan un uso informativo y responsable de la IA. Por eso me gustaría preguntarles, ¿qué recomiendan para usar la IA éticamente y evitar que reemplace su proceso de aprendizaje? La otra, ¿qué principios éticos guían su uso personal de la IA y qué criterios usan para decidir si confían o no en alguna herramienta de IA? Em, si quieres, podemos empezar contigo, Ángel, 3 minutitos y posteriormente pasamos a Enrique, ¿sí? Bueno, considero que al usar la IA, pues hay que tener en mente que no va a ser todo por ti, que tienes que tener este pensamiento crítico y esta alfabetización metodológica hasta cierto punto, ya que a veces, como en mi caso personal, no había hecho una tesis, no tenía este conocimiento sobre la metodología de la investigación. Entonces, para mí fue un gran reto, primero, primero al tener que estudiar la metodología de la investigación para ahí ayuda, lo que pues no podía estar cometiendo el error de todo lo que me preguntara, dalo por cierto. Sí se requiere una metodología, definitivamente sí te ayuda. Eh, ¿Qué es lo que considero que podemos hacer? Pues como tal, los espacios o es toda esta información que está, que está por la internet o simplemente investigar un poco más, no irse de lleno con los resultados que te dan, sí estructurar, tener un cierto grado de alfabetización, sí, sí es necesario. Considero que te ayuda para entender y tener este pensamiento crítico, a la vez que hacer eh, podría decirse que no todo lo que te muestra hacer esta reflexión, y considero que para hacer tu trabajo y llevarlo al máximo, es primero que nada aprender, es algo que lo estoy llevando a cabo, es aprender a citar, porque gran parte a veces de lo que nos da la IA, pues no te lo da citado, ¿verdad? Nada más te pone así. Entonces, considero que algo que en la redacción es cuando es lo que es parte de la tesis, es un conjunto de citas y de toda esta metodología. Para mí, la recomendación que daría es pues, hacerse de estas herramientas y hacer un uso crítico y reflexivo. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Creo que aquí es algo bastante importante lo que resaltas, porque es como de la experiencia irnos formando nuestro criterio, pero no solo eso, sino que hay que entender que la IA no surgió mágicamente, sino que fue todo un proceso que vino respondiendo a ciertas necesidades que ya también venían dándose. Entonces, para ello también necesitamos ciertas habilidades que ya se venían y conocimientos que se venían trabajando pues, anteriormente, ¿no? Como es el aprender a citar APA, ¿no? Que aún luego de momento llega a costar. Y, profe Enrique, no sé si quiera como también ya como darnos su punto de vista, por favor. Sí, claro. Pienso que para hacer un uso responsable y ético de la IA es muy importante tener en cuenta que que la IA es una herramienta auxiliar, ¿no? O sea, que uno es el autor de sus ideas y de sus proyectos y que tiene muy claro y delimitado para qué quiere usar. Y solo entonces uno puede valorar si lo que da la herramienta es útil o no. Porque si yo estoy haciendo una tesis y yo sé la pregunta, la justificación, los objetivos, el planteamiento del problema, ¿no? O sea, si yo tengo claro todo eso que es parte de mi proyecto y ya revisé y hice los antecedentes de literatura y todo eso, yo tengo el conocimiento suficiente para valorar si lo que me da la IA es realmente valioso o no, si va a contribuir a mi tesis o no. Entonces, es necesario sí tener ese conocimiento, aunque sea una pequeña parte, ¿no? De lo que le vas a preguntar a la IA para tener esta habilidad de verificación. Otra cuestión para hacer uso responsable de la IA, pues es siempre declarar, ¿no? O sea, declarar siempre que utilizaste IA, cómo lo utilizaste, cuáles fueron las herramientas, cuáles son las limitaciones que encontraste, cuáles fueron los prompts que utilizaste, y todo eso lo tienes que declarar como parte de una forma ética. ¿Y me puedes repetir la última pregunta, Arlet, por favor?
Se me va. Claro. Por ejemplo, ¿qué criterios consideran al momento de decidir si confían o no en alguna herramienta de inteligencia artificial? Ok, creo que tiene que ver mucho o sea, yo sé que a lo mejor muchas personas no lo van a ver así, pero creo que tiene mucho que ver la interfaz, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, si tú usas una IA, humanizador de IA, y de repente estás en la página y te aparece un anuncio, pues eso le resta formalidad, ¿no? O sea, no lo hace ver como algo serio. Entonces, yo sí pienso en eso como un factor para utilizar o no IA. Pienso también en la frecuencia con que lo usan otras personas, ¿no? O sea, cuáles son los más populares, por ejemplo. Y también pienso en el uso, ¿no? Que en mi propia experiencia, cuáles he usado más y por qué. O sea, creo que hay una razón por la cual usamos determinadas IAs y tiene que ver con la efectividad de los resultados que nosotros esperamos. Entonces, en ese sentido también, el hecho también de cómo funcionan las IAs, ¿no? Si son generadores de textos, si son, porque hay IAs específicas para todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no uso ChatGPT para buscar información. O sea, no lo uso para buscar bibliografía, papers, libros, etcétera, sino que sé que hay IAs determinadas para eso. Entonces, hay que saber diferenciar entre los propósitos de cada IA. Creo que ese es un factor también decisivo a la hora de elegir una para cierto fin u objetivo. Claro, mucha idea implica seguir aprendiendo y seguirnos informando en torno a los temas, porque al final de cuentas, no con acercarnos, sino también incluso obtener un acompañamiento, ¿no? Que es luego lo que se intenta hacer también desde Tesi Café, el irlos guiando y no prohibir simplemente ese uso, ¿no? Entonces, por lo mismo es que me gustaría también hacerle como un pequeño anuncio y es que este domingo vamos a tener ya el aniversario de Tesi Café. Ya son 10 años los que Tesi Café ha estado justamente acompañando a varios de de los tesistas y a la comunidad en sí. Entonces les estaremos esperando en el Gato Literato. Es a las 3 de la tarde y con gusto les estaremos recibiendo. Habrá pequeñas dinámicas, vamos a poder convivir y justamente conocernos un poquito mejor. Entonces, también me gustaría agradecerles a todos los que están presentes, nos están siguiendo desde Facebook. La transmisión se volverá a compartir también el sábado, entonces si quieren también repasarla y así está perfecto. Em, También agradecerles a nuestros ponentes y al equipo que hay detrás en esta transmisión. No sé si quisieran decir unas últimas palabras antes de despedirnos. Bueno, pues nada más agradecer al equipo de Tesicafé por la invitación y hacer un llamado a un uso ético responsable, situado, ¿no? Reflexivo de la IA. O sea, que la IA no sustituya nuestro trabajo, que sea un complemento. Claro. ¿Y Ángel? Igualmente agradecido con Tesi Café, con la comunidad, y pues invitándolos a todos, ¿no? Que le echen una vuelta a la página de Tesi Café, a los cursos, a los seminarios, y que pues nunca duden de que pueden seguir mejorando y de que puedan siempre aprender algo. Y pues aquí están la comunidad de Tesi Café, muy al pendiente de ello. Gracias. Claro. Muchísimas gracias a ambos y también nuevamente a nuestras personas que nos están acompañando y al equipo que hay detrás. Y sin más por el momento, nos estaremos despidiendo y nos estaremos viendo para las siguientes sesiones de webinar. Sí, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. ¿Qué es Tesi Café? Nosotros somos una institución que te ayuda a terminar tu proyecto de titulación. Durante 10 años hemos conformado una comunidad de tesistas en más de 12 países. 70% de las y los tesicafecistas que cumplen con nuestro método se logran titular y el día de hoy se encuentran en posgrados de excelencia. Hacemos uso de nuestro método 5.0, que implica el uso ético de inteligencia artificial en la investigación, un asesoramiento y acompañamiento situado con un equipo multi y transdisciplinario, acceso a una aula virtual exclusiva, talleres con especialistas y acompañamiento psicoemocional. Además, contamos con seminarios, tesicamps, talleres de acceso libre, capacitaciones, libros y más. Anímate a formar parte de nuestros grupos, pregunta por nuestros planes y con gusto te atenderemos y orientaremos para que juntos hagamos más que una tesis.